Ahora voy a revisar lo que nos dice nuevamente Diario La Hora con respecto a estas 5 razones por las cuales el decreto de ley sobre la reforma tributaria es económico urgente. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, defendió su iniciativa del actual gobierno frente a los jueces de la Corte Constitucional. Este 6 de junio del presente se desarrolló la audiencia para iniciar ya el trámite del primer decreto de ley emitido por Guillermo Lasso luego de la muerte cruzada. Este decreto, que incluye una reforma tributaria para bajar el pago del impuesto a la renta para más de 98% de los contribuyentes, fue defendido, por el ministro de Economía, Pablo Arosemena, durante una audiencia pública con la presencia de todos los jueces de la Corte. Uno de los principales temas de este debate estuvo relacionado así la reforma tributaria. Esta tiene carácter de urgente en materia económica. Al respecto, el ministro Arosemena detalló 5 razones que le dan ese carácter de económico urgente a esta iniciativa. 1. Se inyecta dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas por 196 millones de dólares para contrarrestar una potencial desaceleración económica. 2. Contribuyentes evidenciarían menor descuento del impuesto a la renta en su rol de pagos desde el mes siguiente. 3. Se simplifica el sistema tributario para pequeños empresarios que no pagan un impuesto justo. Esta genera progresividad. Se beneficia a 340 familias, medio millón de microemprendimientos, 100.000 transportistas urbanos y 500.000 artesanos. 5. Se cierran huecos discrecionales que debilitan el sistema tributario. Se implementa el impuesto a los pronósticos deportivos y se elimina exención de IVA para espectáculos públicos. Se elimina. Arosemena recalcó en este sentido que es urgente este proyecto para no detener la senda de reactivación de la microeconomía. Por su parte, Daniel Lemus, viceministro de Finanzas, puntualizó que esta misma Corte Constitucional ordenó que se cambie el sistema de pago de impuestos para los negocios populares dentro del régimen de negocios populares y microempresa denominado como RIMPE. Ese cambio debe estar vigente desde este 1 de enero del 2023. Debía estar vigente, por lo que la aprobación del decreto de ley con la reforma tributaria es imprescindible. Tomaría tiempo que se posesionen las autoridades hasta noviembre y luego que se establezcan las nuevas comisiones. Es muy riesgoso esperar porque el nuevo sistema ya debe estar vigente desde este 1 de enero, concluyó. La Corte Constitucional no tiene plazo para dar un dictamen definitivo, el cual puede demorar hasta 2 semanas más. El próximo jueves 8 de junio, a través de otra audiencia pública, se trataría el segundo decreto de ley de Lasso sobre inversiones en zonas francas. Eso sería el jueves 8 de junio próximo. Unas 5.000 personas estarían confinadas en el oeste de Colombia por estos enfrentamientos armados. Esto es en Colombia. Más de 5.000 personas están confinadas en el municipio de Colombia, de Novita, en el selvático departamento del Chocó Oeste, por cuenta de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y el Clan del Golfo, la principal banda criminal de ese país. Así lo informó la Defensoría del Pueblo, que hizo un llamado a entidades nacionales y departamentales para que éstas atiendan la situación de confinamiento en la que están unos 5.000 habitantes del casco urbano de Novita, Chocó, y cerca de 600 personas que hace una semana decidieron abandonar sus viviendas. Este organismo detalló que esto ocurre además en el marco de un paro armado que
realiza el ELN en la región. Este hecho ha impedido la movilización de caravanas que llevan asistencia humanitaria a las personas desplazadas y a los habitantes de Novita, que en muchos casos han acogido en sus viviendas de forma temporal a los desplazados que tuvieron que dejar atrás sus hogares aislados. La Defensoría trabaja en coordinación con otras instituciones para la apertura de un corredor humanitario que permita asistir a una población que se encuentra aislada al no poder contar con tránsito fluvial ni tampoco terrestre. El aislamiento de los ciudadanos se ha visto agravado por la caída de un puente en el municipio de Río Iró, que es clave para el acceso de las caravanas y cuyas labores de reparación aún no han comenzado 3 semanas después de su caída. En un paro armado, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de estas personas e incluso ordena el cierre de comercios, así como comete agresiones y proferir amenazas contra todo aquel que no cumpla estas normas. Paz total aún lejana. La situación en Novita se da mientras el gobierno de Colombia y el ELN dialogan en Cuba en un nuevo ciclo de negociaciones de paz que culminaría el 8 de junio y que tiene como principal objetivo lograr un cese al fuego bilateral. En este contexto, los enfrentamientos entre las guerrillas ELN y el Clan del Golfo se han endurecido en un territorio en que el ELN ha perdido influencia en favor de la banda criminal, que está extendiendo su control desde el Caribe y la frontera con Panamá por el Pacífico hacia el sur. Y continuando con más información, la plataforma unitaria puso en marcha este proceso de postulación de candidatos para las primarias. Esto es en Caracas. La oposición venezolana reunida en la plataforma unitaria abrió este 5 de junio, el día lunes, el proceso de postulación de candidatos a las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, de las que saldrá el aspirante que se enfrente a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024. Hoy se inicia el periodo de postulaciones. Nosotros hemos desarrollado la semana pasada una jornada informativa con los precandidatos. Esto dijo el presidente de esta Comisión Nacional de Primarias, CNP, Jesús María Casal, sin ofrecer datos sobre el número de inscritos hasta hoy, en caso de que los hubiera, por supuesto. El CNP aceptará postulaciones, las cuales deben ser presentadas en persona por los precandidatos hasta el 23 de junio, luego de haber postergado el comienzo de esta fase inicialmente prevista para el 24 de mayo. Aunque todavía no se conocen los nombres de quienes formalizarán sus candidaturas, dirigentes como el exgobernador Enrique Capriles y la exdiputada María Corina Machado ya oficializaron ellos sus aspiraciones en el registro preliminar que arrancó ya en mayo. La controversia. Casal informó que la CNP solicitará este 5 de junio ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, en una reunión que esperan concretar esta misma semana para sellar la solicitud de asistencia técnica en las votaciones, un tema que ha sido criticado por algunos sectores del régimen, que acusan al ente comicial de favorecer al gobierno. En otro tema, necesidades de una vivienda asequible, se discute en la ONU Habitat. El secretario general de la Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Gobierno de España, Iñaki Carnicero, defendió la necesidad de una vivienda asequible en la segunda asamblea de la ONU Habitat, que se inauguró este 5 de junio del presente en Nairobi.
Estamos ante una asamblea histórica donde además es muy obvio cómo en todos los países están reclamando necesidades muy parecidas. Por ejemplo, la necesidad de vivienda asequible, declaró Carnicero, bajo el lema Un futuro urbano sostenible a través del multilateralismo inclusivo y efectivo, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en tiempos de crisis global. La Asamblea evaluará hasta este viernes varias resoluciones sobre cuestiones como el acceso universal a una vivienda adecuada y asequible. La ONU Habitat calcula que 3.000 millones de personas, alrededor del 40% de la población mundial, necesitará acceso a una vivienda adecuada hacia 2030. Esta proyección se traduce en una demanda para 96.000 viviendas asequibles y accesibles cada día, según las estimaciones de esta agencia, Agencia EFE.